Soy un ex militar retirado del ejército mexicano. Ciertos relatos de tu canal me han hecho recordar experiencias que he vivido cuando estuve en servicio. A nosotros, por estar en este trabajo, solemos viajar mucho. Conozco casi toda la República Mexicana, pero no necesariamente las partes más bonitas de esta. Como sabrán, a veces nos mandan durante meses a sierras o cerros, pueblos lejanos, carreteras casi en su totalidad vacías y abandonadas. Pero al final de cuentas es nuestro trabajo y uno se acostumbra a todo. Cuando me ocurrió esta experiencia yo tendría algunos 30 y tantos, casi llegando a los 40. Ya llevaba más de 15 años sirviendo al ejército, por lo que ya estaba curtido en mi trabajo. Esa vez me habían mandado a mí junto con otros a vigilar una carretera en construcción, acá en los cerros de Monterrey. Y para colmo creo que ni siquiera la terminaron de construir. El motivo por el que estábamos custodiando esta carretera era porque los trabajadores de la obra habían sido amenazados por miembros del crimen organizado. No nos vamos a hacer tontos, obviamente ya sabíamos sobre esto, pero en ese entonces teníamos una especie de tregua. Ellos mantenían a otras bandas a raya y se ocupaban de pequeños ladrones en colonias, además de no involucrar a personas inocentes, y nosotros los dejábamos pasar, claro que con un precio. Es por eso que a ciertos miembros de esta banda ya los conocía, y al pasar por donde nosotros estábamos se detuvieron a charlar. Se suponía que ellos tenían que seguir una ruta que se había marcado especialmente para ellos. Aunque no lo crean, esto así se hace, más que nada para no provocar alboroto, o al menos así se hacía. Ya ven que dicen que los tiempos de antes eran más calmados, pues no era así, simplemente todo era más discreto. Les estoy hablando del año de 1999. Aquella madrugada estaba platicando con un ex compañero militar. En ese momento él tenía un año de haberse salido de militar y pasarse al lado criminal. Este me platicó que el recorrido lo había hecho normal como otras veces. Obviamente ya se imaginarán lo que transportaban. Este me contó que en el trayecto, unas noches anteriores, se habían encontrado con un animal, pero no podían describirlo, ya que este se mantuvo en las sombras, pero que en determinado tiempo los había atacado. Ellos habían abierto fuego contra el animal, pero ninguno de estos pudo asegurar que le había dado, además de que no había rastros de sangre. Esto les pasó 2 veces en un mes. Hubo uno de ellos que argumentó que sí pudo ver a la criatura, pero no le había podido dar. En un principio pensamos que todo eso era una especie de broma, o que tal vez no querían decir el verdadero motivo, pero todos relataban lo mismo, y juraban que era verdad. Se nos presentó la oportunidad de saber qué era lo que había pasado en la carretera. En ese tiempo no convenía que se supiera que teníamos una amistad con el crimen organizado, así que solamente pasaron 2 noches antes de que nos mandaran a esa carretera a solucionar el problema, pues esta tenía que emplear con la función con la que se había creado. Llegamos a la carretera, eran cerca de las 10 de la noche. Nuestras órdenes eran claras, teníamos que acabar con la criatura, para poder usar otra vez la carretera. Recorrimos toda esta durante horas de principio a fin, pero no vimos nada, hasta que en punto de la 1 de la mañana, extraños ruidos empezaron a sonar a un costado de la carretera. Nosotros nos encontrábamos detenidos a un costado de esta, pues no tenía sentido andar a la vuelta y vuelta durante horas. Muchos de nosotros estábamos fuera de la camioneta, sentados en el pavimento, otros estaban fumando del otro lado de la calle. En fin, estábamos dispersados. La verdad, estábamos dejando de creer en la historia que nos habían contado. Así que, por decirlo de alguna manera, nos agarró desprevenidos y con la guardia baja el condenado Nahual. Escuchamos los ruidos, pero ninguno de nosotros reaccionó a tiempo. De inmediato se escuchó como algo se dirigía a toda velocidad hacia nosotros. Lo único que recuerdo es ver a un perro grande, muy oscuro como la noche. Hasta se camuflajeaba con esta. Uno a uno nos embistió. Fue muy rápido, tanto que ni me dio la oportunidad de apuntar con el arma. Recuerdo sentir unas garras presionándome el pecho muy fuerte.
Estas me aventaron hacia el pavimento igual que mis compañeros. Me golpeé muy fuerte la cabeza, tanto que empezó a sangrar. Después de un tiempo me levantaron del pavimento y nuestra camioneta se había ido. Solo quedábamos 3 en el lugar. Lo más probable es que nos hayamos quedado inconscientes, aunque sea por unos minutos. Pero para nuestra mala suerte, nos habían abandonado. Desorientados y adoloridos, buscamos la forma de seguir la carretera para salir de ese lugar. Pero algo nos seguía desde las sombras. Así que movidos por el miedo empezamos a correr. En ese momento empezamos a escuchar cómo algo se empezaba a acercar. Por instinto sacamos las armas y empezamos a abrir fuego. No teníamos un blanco. Solo disparábamos a diferentes direcciones esperando acertar algún tiro. Fue en ese entonces que los 3 escuchamos cómo este animal pegó un alarido al momento de una detonación. Pero este fue cambiando de bestia a hombre. O sea que al final de este alarido de animal, se escuchó el grito de un hombre. Los 3 nos detuvimos simplemente por un segundo, pero de inmediato continuamos corriendo. No queríamos que nos volviera a agarrar descuidados, o capaz que era algún tipo de engaño. Llegamos corriendo hasta donde se encontraba nuestro retén en la autopista. Ahí se encontraban mis otros 2 compañeros. Estaban sumamente asustados, pero eso no bastó para que aplacáramos nuestro coraje. Llegamos a reclamarles que por qué nos habían abandonado. Esto nos contestaron que nos creían muertos. La discusión estuvo muy acalorada, hasta nos llegamos a insultar, pero al final todos concluimos en algo, y fue la bestia que nos atacó. A la mañana siguiente fuimos 3 camionetas las que recorrimos el lugar donde esto nos pasó. Por el camino nos encontramos con algo, que no era una bestia. Se trataba de un hombre tirado a un costado de la carretera. Estaba sin vida. La causa se pudo ver al voltearlo. Había un impacto directo al corazón. Levantamos el cuerpo y nos lo llevamos. Nadie podía reconocer a este sujeto, al menos no en el ejército. Los que lo reconocieron fueron los del cártel. Se trataba del padre de un joven al cual le habían quitado la vida tiempo atrás en Oaxaca. Se decía que en la familia de este chico habían brujos y personas que hacían pactos con el diablo. Esa mañana descubrimos que parte de lo que se decía era cierto. El padre de aquel muchacho era un nahual y estaba cazando a los causantes de la muerte de su hijo. Por desgracia, no supimos si lo que hicimos estuvo bien o mal, pues simplemente se trataba de un tema de venganza. Tal vez se lo merecían, o tal vez no. Pero no sé cómo fue la historia en el pasado. Solo se podría decir que todos estuvimos en el lugar y momento equivocados. Mi relato comienza con una llamada urgente. A nosotros y a otro escuadrón se nos dio el aviso de abordar las camionetas blindadas para salir del plantel militar, con dirección a un fraccionamiento que se encontraba cerca de la playa. Era uno de esos fraccionamientos con lujosas casas a orillas de la playa. Esto se me hizo extraño porque, por lo regular, esas colonias eran muy bien vigiladas por parte de la policía y tránsito. Así que no sonaba lógico que llamaran al ejército por algún caso de allanamiento, pues eso es lo que pensaba en un principio. Después por el camino me dijeron que el verdadero motivo del por qué íbamos a ese lugar, resulta que por eso de las 12 de la noche, un convoy de camionetas había entrado en el fraccionamiento, abriendo fuego contra los policías y llegando a una de las casas. Tal parecía ser que en el fraccionamiento vivía el líder de algún cártel. Había sido localizado por uno de los cárteles enemigos, y esa noche habían entrado para agarrarlo de sorpresa. Pero obviamente, este tenía cuidadores en la casa, por lo que se formó un enfrentamiento que la policía, por obvias razones, no podía controlar. Así que era momento en que nosotros entráramos en acción. Yo, al escuchar el motivo, me empecé a preparar, igual que los demás, pues según tenía entendido, el enfrentamiento tenía poco más de una hora de haber iniciado, y por lo regular,
Estos pueden durar hasta 4 horas, antes de que uno de los bandos decida retirarse, por lo que nos estábamos preparando para entrar en medio de la batalla. Cuando entramos al fraccionamiento, pudimos ver en la entrada a las patrullas en un estado lamentable. Era más que evidente que no les habían dado tiempo de defenderse. Esto incluso nos inyectó más adrenalina, por lo que nos encontrábamos apuntando hacia enfrente. Pero cuando llegamos a la casa, esta se encontraba en total calma. Todo estaba silencio. Había mucho humo y autos destruidos. Eso sí, claramente se había llevado a cabo un enfrentamiento muy sanguinario, donde se veía claramente que los que habían entrado al fraccionamiento habían ganado el combate. Bajamos de la camioneta y nos adentramos en la casa. El panorama, como se lo imaginarán, estaba lleno de cuerpos y olor a pólvora. Yo en ese momento, al entrar a la casa, iba en compañía de un camarada, con el cual me llevaba muy bien. Se llamaba Sergio. Nosotros dos subimos al segundo piso de la casa. Se nos dio la orden de vigilar, en lo que llegaba el equipo forense y la policía. Mi superior ya había dado el aviso de que el enfrentamiento había terminado. Yo me quedé en el segundo piso mientras que Sergio subió al tercer piso. En el tercer piso, se supone que era donde se encontraba el cuerpo del hombre por el que habían ido a la casa. Sergio había subido con otros 2 camaradas. Yo me encontraba en una habitación en la que había varios cuerpos. El olor empezaba a ser insoportable, cuando en eso escuché disparos que provenían del tercer piso, seguido de gritos y pisadas que venían rápido por los escalones bajando. Todos los que nos encontrábamos en el segundo piso fuimos de inmediato para ver qué era lo que estaba pasando. Lo que pasaba por la cabeza de todos era que seguro alguien del cártel quedaba en la casa, o si no era que se trataban de varios. Todos íbamos preparados para apretar el gatillo, cuando en eso vi bajar a Sergio. Estaba pálido, sus ojos estaban rojos, venía temblando. Cuando revisé su arma, noté que esta estaba totalmente vacía. Había descargado todo el cartucho. Yo traté de calmarlo, sosteniéndolo de los hombros y preguntándole qué era lo que había visto. Este únicamente me repetía una y otra vez que había visto al diablo. Y no era el único, pues los otros 2 que habían subido con él venían con el mismo semblante, pálidos y aterrados hasta más no poder, y repetían lo mismo que Sergio, que habían visto al diablo. Todos los que estábamos ahí nos empezamos a ver las caras. Yo llevé a Sergio hasta abajo y lo subí a una de las camionetas. Se encontraba muy mal, pero mi superior necesitaba gente en el tercer piso, por lo que yo me ofrecí de inmediato. Quería saber, tenía la curiosidad de qué era lo que había visto Sergio. De más está decir que al subir no vimos nada. Todo se encontraba en silencio, además de que el tercer piso era el más pequeño a comparación del sótano, el primero y el segundo piso. Solamente constaba de 3 habitaciones y un baño. Yo me encontraba en una de las habitaciones, mientras otros 2 de mis camaradas se encontraban en las demás habitaciones. Había uno de nosotros por cada habitación. Según se había dicho, los forenses ya no tardaban en llegar, por lo que yo decidí sentarme en la cama. A algunos les parecerá extraño que alguien se relaje en una habitación donde ha sucedido un combate como ese, pero créanme que en este trabajo es algo normal ver este tipo de escenas. Además, eran pasadas de las 2 de la mañana. Yo estaba algo cansado, pero nada del otro mundo. Cuando me senté en la cama, inmediatamente empecé a sentir mucho cansancio. Este fue aumentando a tal grado que, sin saberlo, quedé acostado sobre la cama. No cerraba los ojos, pero para cuando me quise mover, no podía hacerlo. Ninguna de mis partes del cuerpo respondía. Quería hablar, pero tampoco mi boca se movía. Estaba paralizado. Mi mirada estaba puesta hacia la salida de la habitación, cuando en eso empecé a ver una sombra que se acercaba. Esta iba en dirección a la habitación. Cuando entró en ella, la pude ver bien. Era como una sombra,
Era totalmente oscuro todo su cuerpo. Era el cuerpo de un hombre a excepción de su cabeza. Esta era como la de un perro, pero esta tenía cuernos. Este ser se agachó y tomó de un pie a cada uno de los cuerpos que había en la habitación y los comenzó a arrastrar afuera de ella. En ese momento yo cerré mis ojos con todas mis fuerzas e hice un esfuerzo enorme para lograr levantarme de la cama. Por suerte lo logré. Al salir de la habitación el equipo forense llegó, por lo que aproveché para bajar y salir al patio. Total, las órdenes eran las de no entorpecer su trabajo, y los cuerpos que aquel ser había arrastrado se encontraban de nuevo en el piso. Cuando salí, supe que Sergio no decía mentiras, no se había imaginado nada. En realidad había visto al diablo. Desde esa noche supe que las personas que se dedican al crimen y delincuencia de esta talla, al morir, por ellas no va la muerte, por ellas va el diablo.